Bien, como les había prometido, aquí les traigo el video de validez de un argumento utilizando el método de equivalencias lógicas. Según el ejercicio que tenían que demostrar la validez de los incisos B y C utilizando las equivalencias lógicas y esos incisos B y C de la actividad 1 están aquí. ¿Sí? Vamos a arrancar primero con ese enunciado. Para ello, primero tenemos que traducirlo al lenguaje simbólico. Llamaremos P a la proposición la sopa está caliente y Q a la proposición la sopa está fría. Como aquí aparece el O, podemos afirmar que el operador que se está utilizando en esta oración es el de la disyunción. Luego se nos dice que la sopa no está caliente, es decir, lo contrario a lo que teníamos nombrado como P. Por lo tanto, la conclusión es que la sopa está fría, es decir, Q. Bueno, armando nuestro condicional, recuerden que el antecedente es el conjunto de premisas, en este caso la disyunción P o Q, y la negación de P, mientras que nuestra conclusión está dada por la proposición Q, que es el consecuente de este condicional. Como estamos trabajando con equivalencias lógicas, tenemos que identificar cuáles podemos aplicar. Si observan con atención, dentro del paréntesis se puede aplicar la propiedad distributiva de la conjunción, ¿sí? Pero como es un condicional lo que tenemos aquí, es preferible eliminarlo antes, ¿sí? Para eso podemos hacernos la pregunta de ¿cuándo es verdadero un condicional? La respuesta sería cuando el antecedente de ese condicional es falso o el consecuente es verdadero. Teniendo en cuenta lo dicho recientemente, procedo a negar todo el antecedente de ese condicional, coloco la disyunción en lugar del condicional y luego afirmo mi conclusión que era Q. Ahora, nuevamente podemos aplicar aquí la propiedad distributiva de la equivalencia o podríamos aplicar la ley de De Morgan, ya que tenemos la negación de una conjunción. Recuerden que la ley de De Morgan lo que dice es que la negación de una conjunción es lógicamente equivalente a la disyunción formada por la negación de cada proposición que conforma, en este caso, a la conjunción. Es decir, yo voy a negar la disyunción P o Q, voy a cambiar mi conjunción por una disyunción y voy a negar la negación de P, quedándome de esta forma la expresión. Fíjense que la disyunción y Q bajaron porque no se hizo nada en este caso. Nuevamente puedo volver a aplicar la ley de De Morgan en el paréntesis que tengo aquí debido a que está negado, pero a su vez también puedo aplicar la ley de doble negación para la P. Recuerden que la ley de doble negación lo que me dice es que si una proposición está doblemente negada, su equivalente es la misma proposición sin ninguna de las negaciones. Mientras que en el caso de la disyunción, como está negada, recuerden que aplicando De Morgan lo que se hace es negar cada una de esas proposiciones que la conforman y esa disyunción se convierte ahora en una conjunción, ¿sí? Quedándonos la expresión de esta forma. A partir de aquí, sí sería conveniente aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? Ya que nos permitiría, en este caso, deshacer uno de los paréntesis, que en este caso es la negación de P, disyunción P. Fíjense cómo se fue armando esta estructura debido a que se aplicó la propiedad distributiva, ¿sí? En el primer paréntesis me quedó negación de P, disyunción P. Luego escribimos la conjunción y en el segundo paréntesis me queda la negación de Q, disyunción P. Este primer paréntesis tiene la estructura del tercio excluido, por lo tanto sabemos que es una tautología. Entonces vuelvo a escribir todo lo demás, pero en vez del primer paréntesis reemplazo con el símbolo de tautología. Ahora, tenemos una conjunción formada por una tautología y una proposición. ¿Sí? Esto es una proposición compuesta. Bueno, sabemos que por equivalencia simplemente podemos suprimir esa tautología y quedarnos con el otro paréntesis. Entonces nos queda la negación de Q, disyunción P, disyunción Q. Como es una doble disyunción, ¿sí? Yo podría intentar juntar la negación de Q con Q para lograr la estructura del tercio excluido. Para eso, aplico la equivalencia de la conmutativa, ¿sí? Para la disyunción, es decir, cambio de lugar la negación de Q con P, quedándonos la disyunción formada de esa forma. Ahora, por la equivalencia de la asociatividad de la disyunción, yo puedo intercambiar o reagrupar, ¿sí? Los términos. En este caso voy a reagrupar la negación de Q con Q. Ahora, fíjense que logré mi estructura del tercio excluido. Por lo tanto, sabemos que todo este paréntesis de aquí es una tautología. Ahora, yo voy a tener una disyunción formada por una proposición y una tautología. Como bien sabemos, ¿sí? Al ser la tautología siempre verdadera, esta disyunción siempre va a ser verdadera. Por lo tanto, volvemos a tener una nueva tautología. De esta forma,
llegamos a la conclusión de que el argumento o la estructura de este argumento es válido. Vamos a traducir ahora el otro enunciado, ¿sí? Llamaremos P al enunciado el algoritmo es correcto, llamaremos Q al el programa funcionará sin problemas, ¿sí? Y fíjense que como el enunciado comienza con un sí y aparece una coma, sabemos que el operador que aparece aquí intermedio es el condicional, condicional entre P y Q. Posteriormente el enunciado nos dice que el programa no funciona, es decir, no Q. Como se está negando el consecuente del condicional, el argumento o la conclusión que se obtiene es lo contrario al antecedente, es decir, que hay un error en el algoritmo y por lo tanto la traducción sería no P. Bien, tenemos armado nuestro condicional. Nuevamente, si queremos aplicar equivalencia lógica, tenemos que comenzar con la equivalencia del condicional. ¿Pero qué condicional transformo? ¿Transformo el que está sujetado a una conjunción o transformo el que está fuera? Pues mi recomendación es que siempre transformen primero el de fuera. Más que nada porque eso les da más variabilidad a las opciones a seguir después. Si yo aplico la equivalencia del condicional, recuerden que tengo que negar el antecedente y cambiar mi condicional por una disyunción. El cambiar el primer condicional por su equivalencia me permite a mí poder aplicar después leyes de De Morgan, ¿sí? Fíjense que acá yo tengo la negación de una conjunción. Por ley de De Morgan sabemos que tenemos que negar cada una de las proposiciones que conforman a esa conjunción y esa conjunción se transforma en una disyunción. Ahora fíjense que acá me quedó la negación de un condicional. ¿Cuándo era falso un condicional? Pues cuando el antecedente es verdadero y el consecuente no lo es decir, se niega el consecuente. Mientras que, al igual que en el ejemplo anterior, acá me queda una doble negación de Q. Por lo tanto, puedo aplicar también la ley de doble negación, quedándome la proposición de esta forma. Fíjense que esta conjunción sale de la negación de este condicional, mientras que la Q de la doble negación de Q. Aplicamos distributiva, en este caso con la Q y la disyunción que aparece aquí afuera, ¿sí? Y la vamos a distribuir en cada una de las proposiciones que forman esta conjunción. Es decir, P, disyunción Q, que es lo del primer paréntesis, y luego negación de Q, disyunción Q, que es el segundo paréntesis. ¿Sí? Fíjense que la conjunción queda en medio de esos dos nuevos paréntesis. Ahora, aquí tengo la estructura del tercio excluido, una disyunción entre una proposición y su negación. Como dijimos anteriormente, eso es una tautología. Por lo tanto, me queda la conjunción entre una tautología y una proposición compuesta. Y eso sabemos que es lógicamente equivalente siempre a la misma proposición que conforma esa conjunción. ¿Sí? Porque el valor de verdad de la conjunción va a depender de los valores de verdad de esta proposición compuesta que tengo aquí. Observen que hemos llegado a una estructura similar a la del ejercicio anterior. En este caso puedo volver a aplicar la equivalencia de la conmutatividad de la disyunción para intercambiar de lugar a P y Q y de esta forma tener acceso a la equivalencia asociativa de la disyunción. Es decir, voy a reagrupar los términos. En este caso P con la negación de Q. Y así obtenemos nuevamente la estructura del tercio excluido, que como dijimos anteriormente es una tautología. Y al tener una disyunción con una tautología, esa disyunción también se convierte en una tautología. De esta forma podemos comprobar que la estructura del argumento que aquí fue empleado es válida.